pasar esto, hay que estar atentos. Cada persona es diferente. Si usted nota algo diferente en su niño que yo no le platiqué, prefiero que me hable y que no le quite el medicamento. Sí, doctora, ¿no? Y entonces así es preferible porque sabemos que podemos estar un poquito más en contacto y estar mejor controlados. Siempre es bien importante que cuando demos el medicamento estemos pendientes si ya nos tomamos la dosis, si además de que ya nos tomamos la dosis que nos tomamos fue la correcta y si la caja que agarramos fue la correcta. Entonces siempre tenemos que tener un lugar especial para esos medicamentos. Y si somos muy olvidadizos o tenemos muchas actividades en el día, ya existen pastilleros que inclusive tienen reloj que te va diciendo con alarma a qué horas te toca tu siguiente dosis. Entonces tenemos que prevenir de todas las maneras posibles. No podemos cambiar así porque sí, porque a mí se me antojó o porque hoy fui al ISSSTE a consulta y el día de hoy me dieron el fármaco original y el próximo mes me dieron un genérico, porque ya el ISSSTE pues ya no le alcanzó para comprar el original y me dieron un genérico. Todo esto ha suscitado el hecho de que un paciente pueda tener recaídas por hacer cambios inclusive de marcas comerciales. Pareciera mentira, pero efectivamente también es algo que tenemos que estar verificando. Además, no podemos hacer esos cambios sin antes consultarlo al médico. Créanme que estudiamos muchísimos años para poderles dar un consejo lo mejor posible y que este consejo sea lo que le toca a Pedrito, a Juanita, a Carlita. No es una receta de cocina que a todos les vamos a dar lo mismo. Siempre pensamos todos los factores que hay alrededor para poder prescribir un medicamento. Además, cada vez que ustedes tienen sus medicamentos, sobre todo los que estamos en sector salud obteniendo nuestro manejo médico, verificar que la caja diga lo que el médico me dijo en la receta, porque a veces hay medicamentos que cambian una o dos letras y a veces el dependiente de la farmacia no se da cuenta y me entrega un medicamento, ¿no? Y entonces, pues la mamá agarra y se lo da al niño y tampoco la mamá verificó en la receta que decía la caja y que lo que yo puse en la receta era exactamente lo mismo. Yo siempre les digo a mis papás, señores, la receta no es para que ustedes vayan a la farmacia, se le entreguen al dependiente y me den mi medicamento. Para eso se les queda una copia. La copia es para consulta. Si ustedes tienen duda o no se acuerdan de lo que les platiqué, esa hojita les dice qué es lo que se tienen que tomar y cuánto se tienen que tomar. Vamos a ver que es bien importante tomar en cuenta esto, porque si nosotros no percibimos que hubo un cambio, estamos cometiendo el error, administrando mal un fármaco y estamos aumentando el riesgo de muerte súbita. ¿Y después por qué? Doctor, ¿es que volvió a convulsionar? Pues sí, volvió a convulsionar porque resulta que lo que le diste no era lo que yo le prescribí. Ahora, ¿qué otros vamos a hacer? Que evitemos el síndrome, que tomen su medicamento, que duerman bien, que no se estén pasando de alcoholito. A todo el mundo nos gusta tomarnos una que otra en alguna fiesta. A lo mejor hay gente que pues todos los días le gusta tomarse su cervecita, ¿no? Vamos a procurar no excedernos, porque todo eso puede favorecer el síndrome de muerte súbita. Y además tenemos que evitar los desencadenantes de crisis. Ya dijimos cuáles son. Que no tomen los fármacos, que no tomen la dosis adecuada, en el paciente pediátrico que el niño está enfermo, una infección respiratoria, una infección a cualquier nivel, descontrola de crisis a un paciente. Y es bien frecuente que luego las mamás lleven al niño a consulta al tercero o cuarto día cuando los mocos verdes ya le están escurriendo hasta el cuello y que tiene un chorro de calentura y que no se la pueden controlar. Así ya no. Entonces, siempre hay que hacer la recomendación y yo se las hago a mis pacientes. Señora, si usted ve que su niño empieza a comer mal, está más irritable de lo normal, el niño está diferente a como está siempre, mejor llévelo a su médico. Seguramente va a empezar con alguna infección de algo o tiene los primeros síntomas. ¿Quién conoce mejor a sus hijos? Sus padres. Y uno como papá se da cuenta perfectamente que algo está sucediendo. Hay que evitar factores de riesgo. Bien, esto probablemente no venga al caso con el síndrome de muerte súbita, pero se los quisimos poner por esto. Porque todos nos creemos paramédicos, porque todos alguna vez hemos leído la técnica de RCP, aunque no seamos médicos, porque todos alguna vez nos han mandado por mail, por Facebook, por Twitter, por lo que ustedes quieran, cómo poder ayudar a alguien en cualquier situación. Que si va a suceder un temblor, que si hay un incendio, el famoso triángulo de la vida, no. Y asimismo envían cadenas de que puedes hacer si una persona está convulsionando, si encontraste tirada una persona en la calle, bla, bla, bla. Esto a nadie le quitan la buena intención, pero muchas veces de buenos intencionados también está lleno el infierno y los cielos más todavía.
¿Por qué? Porque al hacer las cosas con buena intención, probablemente no tengamos la preparación y el conocimiento para hacerlo y empeoramos lo que le está sucediendo al paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en caso de que ustedes vean convulsionar a alguien? Sea mi hermano, mi hijo, el vecino, voy atravesando la calle y veo que alguien está convulsionando. Lo primero que tenemos que hacer al llegar y ver a una persona convulsionar, si el paciente está en una posición que pueda poner en riesgo su vida, porque está junto a una mesa y está pegando a la mesa y arriba de la mesa hay un florero y se le puede caer en la cabeza, vamos a procurar movilizar al paciente de una forma gentil, sin tratar de lastimarlo y si aguantamos su peso. Porque si yo, por ejemplo, que peso 68 kilos, quiero jalar a una persona de 160, pues va a ser imposible poder cargarme. Entonces lo que vamos a hacer es mejor mover el objeto que le puede hacer daño. Vamos a tratar de colocar a la persona de lado, sobre todo si es una crisis generalizada. No impidan los movimientos del paciente, es un error. Nosotros a veces queremos que cuando el paciente está muy rígido, hay muchas mamás que empiezan a sobar a sus niños, a sus niños, a sus niños, porque piensan que les está doliendo y tratan de mover la posición de los brazos, porque a veces quedan torcidos, a veces la piernita se le fue muy feo, y yo como mamá pues sufro de ver cómo está mi hijo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo sobo? No, podemos empeorar o hacer una lesión, una fractura, una lesión muscular, lo que sea. También lo que vamos a hacer es que después de eso vamos a tratar de girar la cabeza del paciente, si no es posible girar todo su cuerpo, para que en caso de que haya sido una crisis generalizada, al final la salida salga por gravedad y eso no impida que pueda tener una buena respiración al momento de terminar la crisis. Ahora, de preferencia, si, como ya les decía, si la persona tiene algo alrededor que le haga daño o en su persona que se pueda lastimar, vamos a procurar quitárselo. Pero no se vale lo que luego hacen en las películas, que encueran al paciente casi ahí para que le dé aire. El paciente no, o sea, el hecho de que traiga un cinturón no va a impedir que la crisis se quite, o el hecho de que, pues a lo mejor si es Pam Anderson, pues todo el mundo va a querer, no, o sea, sí, no, pero no todos estamos así, entonces no, mejor no, así déjenlo con ropita. Ahora, vamos a usar algo suave bajo de la cabeza, no es necesario andar cargando una almohada. Si yo tengo un suéter, yo me quito el suéter y vamos a improvisar y tratar de ayudarlo, pero sin forzar la posición de la cabeza. Si el paciente tiene una crisis en que la cabeza está muy rígida y ustedes no la pueden mover, así déjenlo, porque lo pueden lesionar. Además, nosotros tenemos que mantener la calma. Si yo me pongo histérico, no voy a saber qué hacer si el paciente me necesita. Vamos a mantener la calma. Y yo siempre les digo a mis papás, señores, hay que contar el tiempo de crisis según dedo en mano, porque muchas veces como papá, como familiar, el mismo paciente no se da cuenta de lo que está sucediendo. Para nosotros el tiempo es relativo. Cuando queremos tener una respuesta de algo, el tiempo se nos hace eterno. Y cuando queremos que algo no se acabe, el tiempo se nos hace así. El tiempo es relativo. Entonces, en una situación de estrés, nosotros no podemos calcular el tiempo adecuadamente. Yo a veces les he preguntado a las mamás, señora, ¿cuánto tiempo le duró la crisis? Ay, doctor, yo creo que le duró como una hora. ¿Cómo que una hora, señora? Sí, es que mire, doctor, yo oí que mi hijo estaba siendo chistoso. Fui corriendo al cuarto y lo encontré tirado y vi que estaba haciendo bocanadas. Entonces agarré, me bajé corriendo, le fui a hablar a mi esposo, me fui a buscar el celular en lo que llamé a la ambulancia, en lo que la ambulancia llegó y seguía convulsionando. Entonces tú te quedas así y entonces ellos mentalmente hacen una suma del tiempo que ellos creen que es, son muchísimos minutos. Y entonces yo le digo, señora, cuando la ambulancia llegó, el niño seguía tieso, el niño seguía sacudiéndose, el niño seguía torcido, no le hacía caso. No me hacía caso, doctora, no reaccionaba. Entonces quiere decir que probablemente ya no estaba en crisis, ya estaba en su periodo posictal. Pero como papás y ante la angustia de lo que está sucediendo, para nosotros sigue en crisis el paciente, ¿no? Ahora, ¿por qué el tiempo de duración? Porque si nosotros vemos que una crisis en tiempo real van 5 minutos y no termina, hay que buscar atención médica, porque significa que probablemente esa crisis no se va a controlar por sí misma. Además, nunca, nunca, nunca de los nunca hay que meterle nada en la boca al paciente. Anteriormente, inclusive sigue existiendo. Yo daba clases en una escuela de enfermería muy famosa aquí en Puebla. Y cuando me tocaba hablar de crisis convulsivas y el manejo de la enfermera en la crisis convulsiva, en el libro viene que tienen que armar una batelenguas, que le tienen que poner una gasa y que además posteriormente tienen que envolver esa gasa para hacer una especie de paleta que le puedan meter al paciente en la boca para evitar que el paciente se muerda. ¡Plop! Te pones a revisar la bibliografía de sus libros y son de 1975, del 64, y tú dices, Dios santísimo, no, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Cuando un paciente tiene crisis y quien haya visto convulsionar a un paciente con crisis generalizada sabe que las mandíbulas se traban. Si yo intento meterle algo al paciente, una de dos, o le fracturo la mandíbula o le fracturo los dientes, si bien le va al paciente.
Y si yo le metí los dedos tratando de que el paciente no se ahogara, chance ya a lo mejor a mí o me fractura el dedo o me vuela una falange, porque la fuerza de masticación que tenemos es muy alta, muchísimo. Y en una fase tónica de una crisis, traten de abrir esa boca, no se puede. Entonces no hay que meterle nada. Yo siempre les digo a las nuevas señoras, es muy raro que un paciente se muerde la lengua, porque difícilmente estamos así, no hablamos así, no como así. Entonces, si en ese momento te da la crisis, qué mala suerte, ya tuviste la lengua fuera y bueno, te mordiste. O a veces el mecanismo de la crisis hace que tengas un fenómeno masticatorio y que en ese momento, por la flacidez de la lengua, a lo mejor te la puedas morder. Se cuentan con los dedos. Entonces, si se la mordió, ni modo. Es más fácil suturar una lengua mordida, hacer una cirugía mandibular. ¿Sale? Muy bien. Lo que ya les dije, no agarren al paciente, no traten de movilizarlo, no traten de cambiar la posición, no traten de evitar los movimientos de las crisis en el paciente. ¿Cuándo debo llamar al 066 a control? Si es la primera vez que un paciente convulsiona, y esto es de forma general, no solamente para el SUDEP. Si la persona está embarazada o es diabética, si la persona tuvo una herida durante el momento de la crisis, y si la persona está teniendo dificultad para respirar, y lo más importante, si la crisis lleva 5 minutos en tiempo real o más, porque eso significa que requiere atender o atención médica. ¿Qué otros consejos de seguridad hay? Cuando un paciente es diagnosticado recientemente epiléptico o tiene una epilepsia de muy difícil control, nosotros hacemos limitaciones muy parciales en la vida diaria. Antes se creía que un paciente epiléptico no podía tener una vida normal como cualquier otra persona. Ahora sabemos que no es así, a menos de que sea un paciente que tenga una discapacidad asociada muy importante por el tipo de crisis o que el niño tenga una discapacidad y que posteriormente se le agregue una epilepsia. Y aún así, no debemos de excluirlos. Siempre damos la recomendación de que el paciente puede hacer cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de deporte, excepto nadar sin supervisión. Puede meterse a nadar, claro, pero no solo. Y por lo menos durante el primer año del diagnóstico y hasta que esté controlado de crisis. Y aún así, siempre pedimos que esté bajo supervisión de alguien. ¿Se imaginan que nadando le dé una crisis? ¿Quién se va a dar cuenta? El paciente va a morir ahogado y no por la crisis. Además, de preferencia, cuando no esté controlado de crisis o sea recién diagnosticado, que no se bañe solo. Y si es un paciente pediátrico, menos todavía. Si es posible, si yo soy un adulto, procurar cocinar acompañado de alguien, porque imagínense que esté cocinando la persona o tenga una olla con caldo caliente o simplemente las hornillas estén abiertas y le dé una crisis, a lo mejor cae directamente sobre la estufa y sufre una lesión grave. Además, tenemos que limitar el hecho de tener un cuarto desordenado, que tengan las cosas de un lado a otro, porque con eso mismo se pueden hacer daño en caso de que tengan crisis. Y si el paciente vive solo, porque no tengo familiares, porque yo vivo solo aquí en Puebla, o por lo que ustedes quieran, debemos de formar grupos de apoyo. Mis vecinos, a lo mejor mi comadre, a lo mejor el tío que vive en Xonaca y yo vivo en la salida a Tehuacán, no sé. Programar visitas, siempre, una llamada telefónica, una visita a casa, porque ¿cuántos casos no han escuchado? Que pasan muchos días, pasan los meses y de repente alguien se da cuenta que no han visto a Pedrito Sánchez, que todos los días salía a comprar el periódico y le extrañó a una persona. Y que esa persona fue por eso, no, pues a lo mejor se fue de viaje, ¿no? Y después esa persona sigo sin verlo, va y le toca la puerta, no abre, no abre, no abre, y como sabían que no tenían familiares, resulta que llegan y pues el paciente falleció. Entonces por eso si viven solo, siempre hay que buscar redes de apoyo. Si ustedes hacen algún tipo de actividad peligrosa, algún deporte extremo, que parte de su trabajo sea conducir automóviles de carga o que sean objetos que tengan que tener una coordinación motora, si ustedes son pacientes que tienen un aura epiléptica, lo que antes se conocía como aura epiléptica y que sabemos que es una crisis parcial, es preferible cambiar de profesión o evitar este tipo de situaciones. Y además, es preferible que si en el momento en que ustedes sienten que les va a dar la crisis y van conduciendo, mejor estaciónense o busquen un lugar seguro. Si están cocinando, mejor apaguen las cosas. ¿Para qué? Porque saben que la crisis se va a desencadenar. Muy bien. Como yo les decía, se están haciendo reuniones internacionales solamente para hablar del SUDEP. Y además, como yo les comentaba, se están haciendo modelos de investigación biomoleculares en fase 1-2 para saber
en qué alteraciones pueden estar y en qué se puede trabajar más adelante. Mientras no lo haya, lo más importante es hablar del tema y, en segundo lugar, tratar de disminuir riesgos. ¿Alguna pregunta? De hecho, eso dio el ejemplo tal cual ocurre en mi caso. A mi hijo le dieron el valproato en el ISSSTE, que es el Atemperato. Lo ha tomado durante 6 meses. En la última ocasión ya no tenía presupuesto y le dan un genérico. Tiene aproximadamente 2 semanas tomando el genérico. ¿Qué tan recomendable es que en todo caso, mejor yo voy a la farmacia, compro el Atemperato para evitar el hecho del cambio de fabricante, ya no de sustancias, sino de fabricante? En este caso, lo primero que hay que ver es de qué laboratorio es el genérico, porque hay laboratorios reconocidos a nivel, estoy hablando de Latinoamérica, en Europa tienen otras reglamentaciones distintas, en Estados Unidos todo es genérico, es diferente a nuestro país. Entonces, primero se tiene que ver qué laboratorio fabricante es, porque nosotros como médicos sabemos en qué genérico podemos confiar, porque llega a la estabilidad sanguínea que nosotros requerimos, a las cantidades de concentración sanguíneas más del 90% similar al fármaco original, y cuáles no. Yo trabajo en el ISSSTE, yo no sé si yo sea su médico neurólogo pediatra de su hijo. Qué raro, soy el único neuropediatra en el ISSSTE desde hace 10 años. Qué raro que no lo haya mandado conmigo, pero bueno. Entonces, a nosotros nos sucedió que en el ISSSTE hicieron un cambio de un medicamento que se llama Topamax, el topiramato, y muchos años estuvimos recibiendo el Topamax, el original, porque no había perdido la patente. Y al momento de que un laboratorio no pierde la patente, nadie más, ningún laboratorio puede fabricar el fármaco. En el momento que Janssen Schilad pierde la patente, lógicamente empiezan a fabricar otros laboratorios y al ISSSTE nos llegó un medicamento que no sé ahorita cuánto cuesta el Topamax en farmacia privada. Pónganle ustedes 450 el frasco. Yo creo que está el triple de ese precio, más o menos. Y de repente nos llega un genérico y cuando yo veo el genérico, veo el precio y el precio unitario de la caja con 15 tabletas era de 7 pesos. Bravo. Yo me fui como condorito. Entonces veo el laboratorio, jamás había oído el nombre del laboratorio y yo sí me puse a investigar. Y todo sucedió porque previo a eso, 4 niños que yo había tenido, epilépticos de muy difícil control, que me había costado mucho trabajo llevarlos a un buen control de crisis, empezaron a descompensarse después de 3 años, 2 años y medio, 4 años, 5 años de crisis. Yo dije, ¿qué está pasando? No hemos modificado esto, no se han modificado condiciones en la familia, en el niño, conmigo, las dosis. Entonces eso a mí me llevó a investigar un poquito más, porque a lo mejor si con uno pasa, uno no le toma mucha importancia. Pero si ya llega otro niño y vuelve a llegar otro, y de repente niños que incluso tú ya estabas pensando en hacer modificación de tratamiento para empezar a retirar algún fármaco a lo mejor, de repente no puedes y empiezas a ver que otros se descontrolan, eso a mí me hizo que yo investigara qué estaba sucediendo. Y le pregunté al papá, señor, ¿no le cambió el medicamento? ¿Le está dando la dosis que yo le di? Y el papá muy listo, uno de ellos, saca la caja y me dice, mire doctora, aquí está el topiramato que usted me recetó, aquí está el valproato, aquí está, no sé, lo que usted quiera, ¿no? Y de repente veo el topiramato y le digo, a ver, préstame la caja. Y a partir de ahí empezó mi pesquisa. Entonces, aquí lo que se recomienda es que si se cambia un genérico, primero veamos qué laboratorio fabricante es. Y si el laboratorio fabricante cumple con la normatividad con respecto al fármaco original, no le tenga miedo. Pero si es un laboratorio patín del diablo, entonces sí. La verdad es que sí. Porque sí hay cambios. Sí hay efectos secundarios que no se presentan con medicamentos originales. Sí hay descontrol de crisis. Sí hay cambios metabólicos que no se presentan constantemente con otros medicamentos que tienen una investigación de muchos años detrás. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿y cuáles sabríamos cuáles son los que sí son buenos? Los médicos se los informamos a ustedes. Es muy difícil que nosotros hagamos una lista y esté pegada en todas las paredes de los hospitales. No se puede hacer eso por lo mismo de las buenas prácticas hospitalarias que se tienen que hacer. Y parte de esas buenas prácticas hospitalarias es el hecho de saber que si usted, como derechohabiente, notó el cambio en el medicamento, porque muchas veces ya nos acostumbramos a ver la cajita y sabemos que con ver la cajita es el medicamento que yo le doy a mi hijo, porque es la misma presentación siempre, ¿no?
Entonces, al momento que usted recibe un medicamento diferente a lo que le habían dado la quincena pasada o el mes pasado, en ese mismo momento ir con su médico y decirle, oiga doctor, mire, a mí me están dando tal cosa, usted me recetó esto y hoy me dieron en la farmacia. ¿Es lo mismo? A mí me pasa muy frecuentemente, o sea, afortunadamente muchos derechohabientes y sobre todo a nivel del ISSSTE son derechohabientes que se preocupan y si van y me tocan, oiga doctora, es que me dio esto, pero mire, hoy me dieron esta marca, ¿sí me lo puedo tomar? Entonces es preferible pecar de exagerado a que yo me empiece a tomar el medicamento y a lo mejor el medicamento pues no es lo ideal para mí. Y entonces ahí los médicos podemos hacer otras cosas. Podemos a lo mejor cambiar tratamientos, aumentar dosis, no sé. Hay muchas cosas que podemos hacer ante esas situaciones, porque desafortunadamente no podemos luchar contra la institución. Aunque el médico baile, rechine, vaya a la villa y metas cartas y digas que no sirve, la institución te va a decir, doctora, gracias por su proactivismo, pero ¿qué cree? A nivel central se están comprando sus medicamentos y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, pues entonces el médico tenemos que tomar estrategias para que el paciente no demerite su calidad de vida. ¿Alguna pregunta más? Sí. Entonces, en gran porcentaje, ¿podemos estar seguros que el medicamento que suministra el sector salud es confiable? Sí, la mayoría de ellos. No todos, la mayoría de ellos. Por eso es bien importante que ustedes, cuando estén notando un cambio en la presentación de su fármaco, el médico, nosotros somos los que les podemos decir a ustedes si es algo confiable o no. ¿Alguien más? Aunque sea equivalente, por decir que diga que nos receten valproato y que en la caja diga, o sea, algo que sea lo similar, porque luego dicen los que las entregan los medicamentos que digan, sí, pero es lo mismo, vaya. Por ejemplo, hablando de valproato, hay muchas presentaciones de los valproatos. Yo creo que esta va a ser la última pregunta porque ya andamos muy atrasados en tiempo. Hay muchas presentaciones de valproato, ácido valproico, valproato de magnesio, valproato semisódico, valproato de sodio, ¿no? Entonces, no se pueden estar haciendo cambios. Si yo le estoy dando valproato de magnesio al paciente y que al rato en la farmacia le den valproato semisódico, nada más porque dice valproato, no. Cada uno de estos medicamentos tiene un mecanismo de acción diferente a nivel cerebral, simplemente por esa molécula diferente que se le está poniendo al valproato. La base es el valproato, pero el laboratorio le añade o le quita o le suma alguna sustancia para cambiar el mecanismo de acción y mejorar la potencia del valproato. Entonces, si en la farmacia yo le receté valproato de magnesio y en la farmacia le están dando ácido valproico, son la misma base, pero el mecanismo de acción es diferente. Aquí no se sustituye. Y se tienen que hacer cambios de reducción gradual del medicamento anterior para poder dar el otro. O sea, le digo, como médicos, no saben cuántas cosas tenemos en la cabeza siempre que estamos tratando de prescribir un medicamento. Al menos los neurólogos y el doctor Pollack no me dejarán mentir, somos muy obsesivos en ese sentido. El área de la neurología es lo más difícil de la medicina, casi nadie le gusta el área neurológica. Entonces realmente sí somos un tanto obsesivos en saber qué vamos a dar. Entonces no es como que usted le receten, por ejemplo, ampicilina y que en la farmacia le digan, ¿sabe que no haya amoxicilina? Pero le podemos dar ampicilina. Sabemos que el espectro no es el mismo, pero va a combatir a las mismas bacterias, a lo mejor unas menos, pero le puede servir si es que su caso de infección no es tan grave, por ejemplo, ¿no? Pero un antiepiléptico, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.